¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy José Toledo. Bienvenidos a Hechos de Impacto. El gobierno nacional necesitaba el apoyo de los ciudadanos y los ciudadanos exigían que el gobierno actúe de una forma más contundente contra la delincuencia. Y también exigían que la policía actúe justamente de esa forma, que sea más efectiva en el combate a las bandas que manejan las cárceles del país. También se requería que las Fuerzas Armadas muestren su verdadero poderío para enfrentarlos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ordenó el mayor operativo de todas las fuerzas del orden desde el miércoles pasado y las tareas conjuntas para limpiar las cárceles y reordenarlas, así como un trabajo sincronizado para devolverle la tranquilidad al país, y eso es lo que se está haciendo. Vamos a analizar durante los próximos 60 minutos este tema. Bienvenidos. Bien, vamos a analizar este tema sobre la seguridad y la inseguridad, sobre el combate a la delincuencia, con el general Víctor Zárate, comandante de la Policía Nacional, Zona 8, que ya nos acompaña vía Zoom, y también con Carolina Andrade, experta en inteligencia y seguridad. A los dos invitados les agradezco por su tiempo y, por supuesto, por la frontalidad que tengan para hablar de este tema tan grave, tan delicado, pero tan necesario que los ciudadanos conozcan. Y me detengo, antes del saludo a los dos invitados, para decirles francamente que la ciudadanía, los ciudadanos en general, estamos reconociendo el trabajo arduo que está cumpliendo la fuerza pública en general. ¿Por qué? Efectivamente, había muchas críticas durante los 17 meses de gobierno. ¿Por qué no se tomaban acciones? ¿Qué pasaba? ¿Las leyes no los ayudaban o no? Ahora la situación ha cambiado. Es decir, también era necesaria una decisión de todos, del Estado en general. General Zárate, gracias por estar aquí. Desde la semana pasada hasta ahora, ¿cuál ha sido ese cambio que se ha dado, sobre todo puntualmente en las cárceles del país? ¿Qué está pasando allá? No, gracias, sí. Un saludo muy cordial para todos los que nos miran y nos escuchan a través de este prestigioso programa. Policía Nacional, acatando una disposición del señor presidente de la República y en apoyo directo de SNAI. Hay que entender que el SNAI es el responsable directo del tema carcelario. Sin embargo, Policía Nacional está encargado del cerco externo y conjuntamente con Fuerzas Armadas están atendiendo una agenda dispuesta por el señor presidente de la República a través del SNAI, que parte primero de una requisa, un aseguramiento de la parte exterior de los pabellones, el traslado de algunos PPLs, de hecho, de los pabellones 2 del pabellón 5, que han sido trasladados a otros centros carcelarios. Y esto obedece a una gran planificación que tiene determinado el SNAI y estamos apoyando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tienen un cronograma en donde serán apoyados y de hecho se ha verificado que muchos de los hechos que se producen en las ciudades detonan o tienen su inicio en el tema carcelario. Muchos de estos movimientos detonaron lastimosamente los atentados con explosivos y armas de fuego contra los servidores policiales. De esta manera estamos preparando un gran plan, la intervención en las cárceles y un plan sostenido en la ciudad para tener y evitar los daños colaterales que ya se habían dado. General, aquí me detengo para preguntarle lo siguiente. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió desde la orden del presidente de la República y lo que pasaba antes? No digo que ustedes no estaban trabajando, pero visiblemente la ciudadanía y mediáticamente hemos visto un cambio rotundo. Bueno, básicamente es la reestructuración de los centros carcelarios. Ustedes verificaron y se hizo mediático la destrucción o el derrocamiento del pabellón consular, así llamado, que es donde se apertrechaban los internos cuando las fuerzas públicas, llámese policía o fuerzas armadas, ingresaban a hacer las intervenciones. Es el primer bastión de resistencia, ese ha sido derrocado. Posterior continuará con el mal llamado Callejón de la Muerte y la reestructuración básica de los pabellones. Básicamente van a reclasificar el tema de los detenidos, que tengan o estén ubicados por los delitos en particular, no como se ha venido dando, fortaleciendo de acuerdo a las organizaciones a las cuales pertenecían. Esta decisión ha sido importante y se va a continuar trabajando en ese sentido, y Policía Nacional tiene, igual que Fuerzas Armadas, tiene la disposición de colaborar con el SNAI y específicamente igual fortalecer los espacios de calle
Y es lo que estamos haciendo a través de un patrullaje fortalecido, cambiando la dinámica de la ciudad, del patrullaje de puertas abiertas, donde teníamos únicamente un funcionario policial de atención ciudadana en las UPC, hoy están siendo fortalecidos con más personal policial. De hecho, algunas de las UPC que son consideradas críticas tienen sacos de arena hasta que se consigan los cercados, los cerramientos, para lo cual estamos trabajando con la empresa privada, que vamos a recibir el apoyo necesario para dar garantía y seguridad a nuestros servidores policiales. Ahora, ¿sienten ustedes que la policía no tenía el respaldo en general de los propios ciudadanos? Es cierto que aquí, en todos los medios de comunicación, se han puesto o se han dado a conocer hechos que manchan el uniforme de la policía, hechos de corrupción a todo nivel. Pero no puede ser posible que esos pequeños grupos, lamentablemente, que están metidos en el tema de corrupción, sean los que más salgan a relucir. El trabajo de la policía siempre ha sido reconocido por su trabajo, por su labor. No hablemos de la UNACE y de otros organismos que trabajan en inteligencia de la policía. Yo recuerdo que en los años 90 y 2000 había un grupo antidelictivo o antidelincuencial que, horrible esta palabra, limpiar las calles, pero trabajó arduamente para darle seguridad o tranquilidad a los ciudadanos. Lamentablemente el mal llamado famoso caso Fibeca manchó justamente a ese grupo y lamentablemente casi desaparecieron. Pero hoy, haciendo un balance, ¿sienten el respaldo de los ciudadanos y del gobierno? Sí, efectivamente, hoy más que nunca sentimos el respaldo de los ciudadanos. Hay que entender que la Policía Nacional es quizás la única institución pública que transparenta sus procedimientos, que tiene pruebas de confianza y de hecho ha separado los malos elementos de sus filas. Eso no lo podemos descartar, pero hay acciones positivas que hacemos todos los policías todos los días. De hecho, en memoria de más de 50 servidores policiales que han fallecido en cumplimiento de su deber, seguimos con la misión que el Estado y el pueblo nos han encomendado, sino que lastimosamente hay que decirlo de manera frontal. Cuando los índices delictivos se elevan, todos regresan a ver a la Policía Nacional, pero hay que entender que Policía Nacional es apenas un eslabón. Hay que regresar la mirada a una seguridad integral que parta desde los GAD, parta de las leyes amparadas en la Asamblea, que garantice el trabajo de los servidores policiales y garantice la seguridad de todos los ciudadanos en general. El tema de justicia, que es muy importante acá. Policía Nacional trabaja todos los días para poner a las personas que han equivocado su conducta en manos de la justicia y esperamos que ellos reciban la sanción correspondiente. Pero muchas de las veces es frustrante saber que muchos han sido detenidos ya por 5, 6, 7 ocasiones y continúan en la calle continuando o realizando las mismas gestiones negativas que las venían haciendo. Es que el trabajo tiene que ser conjunto, no puede ser exclusivamente de la policía, tiene que ser un trabajo conjunto entre fiscales, entre jueces, ciudadanos que también denuncien de manera valiente y que no nos quedemos solamente con el miedo. Me detengo aquí, general, por favor, para también conversar con Carolina Andrade, experta en inteligencia y seguridad. Me gustaría su opinión, ¿cómo está siendo visto este trabajo en conjunto que se está viendo mucho más desde el miércoles pasado, pero parecería como un cambio de página? Ayer conocimos, o en estos días conocimos que ya los expertos de Israel están en Ecuador para brindar asesoría en todo sentido a la policía y también la compra de armamento adecuado para el combate a la delincuencia. Carolina. Buenos días, José. Un saludo al general Zárate y un saludo a todos las personas que nos siguen. Creo que el general ha dicho una palabra fundamental: seguridad integral. Entonces, ese es justamente lo que se busca. Se busca que sea una respuesta no solamente policial y militar, sino que involucre otras instituciones. Necesitamos presencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud, Educación, Deporte, Cultura, todo un trabajo conjunto. Esa es una forma de recuperar los territorios que en este momento están ocupados por la delincuencia organizada. Entonces, en esa perspectiva, a veces uno piensa que solamente necesitamos mayor presencia militar y policial y a veces perdemos de vista la necesidad de invertir en prevención. Hay varios informes que demuestran que por cada dólar que se invierte en prevención se puede recuperar 6. Entonces, es fundamental. Creo que el gobierno ya tiene los diagnósticos, ya ha recibido recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. Es momento de actuar, ya no se puede perder más tiempo. Las muestras de acción que se han dado irían en esa línea. Esperamos que las cosas puedan encaminarse por el bien y el futuro del país,
pero creo que también es importante que se deje un poco a nivel político, no a nivel de la institución policial, sino a nivel político la confrontación. Necesitamos generar y sumar esfuerzos para que sea una estrategia implementada desde todos los sectores, y el general también hacía referencia al rol que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, justamente en este eje de prevención. Entonces, al mirar ya lo que se está dando como acciones, es importante que esas acciones sean sostenidas en el tiempo y que vengan acompañados con los presupuestos necesarios. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto en muchos casos a efectivos de la policía que incluso sus implementos más básicos todavía no tienen o no se les ha otorgado el presupuesto. Hemos visto que los patrulleros no tienen mantenimiento, que muchas veces no tienen los insumos necesarios, que se ha delegado a oficiales o a veces personal de tropa que todavía no ha estado en capacidad o en conocimiento para estar al frente de diferentes actividades. Entonces, todo eso tiene que estar siempre pensado en el derecho básico de los efectivos también de la policía. Ahí están los derechos de ellos también, asegurarles condiciones dignas de trabajo para que puedan hacer frente a lo que se está viviendo. Ahora, Carolina, frente a lo que decía el general Zárate, es decir, que este es un trabajo conjunto, que usted también lo está manifestando, aquí hay que leer entre líneas lo siguiente. En este país, lamentablemente, existe una división que justamente al marcarse esa división nos golpea a todos los ciudadanos. Porque un alcalde, no quiero nombrar quiénes, pero un alcalde no se lleva con un ministro. El color del partido político tiene mucho que ver con respecto a lo que opine el presidente de la República. Entonces, si no hay una política de Estado en materia de seguridad que deje a un lado justamente esos egos, el tema político en general, que trabajen en función social y de seguridad, las cosas no van a cambiar. Y siento que al decir el presidente de la República, yo personalmente estoy dirigiendo esto, significa no solamente la importancia que se le esté dando, sino que lo mismo deberían hacer los alcaldes de los 221 municipios de este país, porque el combate tiene que ser general. Habíamos hablado de que la guerra ya no es externa, ya no tenemos guerra externa, gracias a Dios, pero hay una guerra interna, Carolina. Sí, efectivamente, creo que ese es el riesgo cuando se comienza a politizar el ámbito de la seguridad. El ámbito de la seguridad debe ser abordado y manejado de una manera técnica para justamente evitar esto. Entonces, creo que eso ha sido una de las razones, a mi modo de ver, que también ha impactado en el nivel de confianza de la policía. La policía de Ecuador era la segunda policía mejor valorada de América Latina. O sea, tenía un nivel de confianza muy alto, medido por organismos internacionales como el Latinobarómetro, y ahora vemos que esa imagen poco a poco ha ido debilitándose. Eso es muy riesgoso en un contexto en el que necesitamos una policía fortalecida que haga frente a las amenazas y a los riesgos que estamos viendo. Pero también aquí, perdón que le interrumpa, Carolina, pero aquí es importante también hacer una mea culpa de los medios de comunicación en general. Es decir, no podemos transmitir los hechos delictivos como si fueran partidos de fútbol. Hay que tomar mucha más conciencia de los casos, hacerle el seguimiento respectivo y que tanto los fiscales como jueces, el Estado en general también les dé respaldo. Recuerden que en Colombia en un momento dado se habló hasta de fiscales y jueces sin rostro para protegerlos y para que haya un acompañamiento al trabajo de la policía. El general Zárate decía que hay gente que ingresa 8 y 10 veces a las cárceles y nuevamente están delinquiendo. Sí, efectivamente. Yo siento que por un lado, se le exige resultados a la policía, ¿no es cierto? Existe una presión muy fuerte. Todos queremos que esto tenga ya un camino, una luz al final del túnel, pero al mismo tiempo estamos viendo que los propios efectivos a veces no cuentan con insumos básicos. Entonces ahí viene la decisión política. La decisión política y los anuncios que se hacen tienen que venir acompañados con los recursos para recuperar esa policía comunitaria de cercanía, esa policía que construyó la prevención. Ese policía que salió del cuartel militar a trabajar con el ciudadano, con el barrio, a ser alguien de confianza, a trabajar en la prevención. Y mientras eso sucedía, también fortalecer las capacidades especiales a nivel de inteligencia y de investigación. Entonces tenemos ahí ya 3 ejes donde ahí sí, con una institución fortalecida, con un nivel de confianza importante, que esté de cercanía a la ciudadanía, pues exigirle mayores resultados, pero también mayores responsabilidades justamente cuando identificamos ciertos casos donde se ve que se necesita revisar cómo están funcionando los mecanismos de control interno, de asuntos internos, que no se puede pasar tampoco por alto, que han generado también un foco de atención en cuanto a estos sistemas de transparencia. Antes de irme a la primera pausa comercial, general, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Están trabajando de manera conjunta? ¿Sienten un nuevo aire,
nuevo respiro y más apoyo de todos. Y bueno, efectivamente, concuerdo mucho con Carolina. El tema de la seguridad integral es fundamental. Si pensamos que solo del nivel policial vamos a solucionar todos los problemas, estamos equivocados en ese sentido. Necesitamos mucha inversión. Hay que traer a colación los ejemplos que ya se han dado a nivel latinoamericano. A nivel de Colombia, tenemos algunas ciudades que eran consideradas de las más violentas, como Medellín. Hubo un impulso, un apoyo grande en la parte económica social. Atendieron esto y también de la mano la parte de la seguridad con Policía Nacional. Debemos articular todos estos esfuerzos, sí. Y en realidad hoy nos sentimos apoyados. Hay un proyecto macro de 1.200 millones de dólares que está para fortalecer las capacidades de Policía Nacional en todos los ejes, preventivo, el investigativo, inteligencia, que es fundamental hoy por hoy, estar articulados para anticipar todos los eventos que puedan producirse. Estamos empeñados y estamos presentando todos los planes para elevar las capacidades a nivel de amenaza que tenemos hoy en el país. Estamos transmitiendo aquí en Hechos de Impacto por Gamavisión. Volvemos después de la pausa comercial. Estamos en Hechos de Impacto hablando de la seguridad del país, del trabajo en conjunto que tiene que tener la policía, las Fuerzas Armadas, la sociedad civil para el combate contra la delincuencia. Estamos conversando con el general Víctor Zárate justamente para dar a conocer el trabajo que han hecho, que están cumpliendo y lo que se viene. Y también con Carolina Andrade, experta en seguridad e inteligencia. General, hablemos un poco de ese trabajo que muchos no terminan de comprender que se está realizando en las cárceles del país. Mediáticamente se ha dicho que desde allí las bandas delictivas operan a nivel nacional. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué tan fácil o menos difícil ahora con todo el compromiso que están recibiendo y el apoyo gubernamental para inhibir señales de Internet, para evitar que entre todo lo que entra normalmente a las cárceles y sobre todo para que exista una pacificación en las cárceles, porque también ese es un trabajo que hay que cumplirlo? Y bueno, básicamente ustedes conocen y lo había dicho con anterioridad, existe un plan integral que lo está manejando el SNAI, que son los responsables directos. Dentro de esta planificación obedece mucho al aspecto de la tecnología, los escáneres que se requiere para cada uno de los sitios para evitar que las armas y muchos objetos prohibidos ingresen a las cárceles. Eso lo están realizando ya, entiendo que está en un proceso de ejecución. Mientras tanto, Policía Nacional se encuentra todavía en el tema del cerco externo. Y parte de esta planificación fundamental es la reorganización, ubicarles por delitos y peligrosidad a cada una de las organizaciones, no como estaban fortalecidos por cada uno de los pabellones. Ahí han sido más fuertes y de hecho, todos los hechos que se producen en las cárceles están redundando directamente en las calles. Solo con el movimiento de un pabellón tuvimos la connotación o los hechos violentos que se dieron contra los servidores policiales, se entiende todavía que están manejando desde las cárceles. Y eso es lo que se busca, romper ese control que tienen de las cárceles con el control que tienen en las ciudades. Y esto debe ir ligado directamente a una planificación de rehabilitación social, que hoy hay que decirlo, actualmente no la tenemos en el país. No existe. Están fuertes. No existe, al momento no existe. Es decir, que la gente que está, los ciudadanos privados de la libertad, que están encerrados sin cumplir ningún plan para que en un momento dado puedan recobrar su vida socialmente, digo, y puedan ser gente de bien. Lo que entiendo es lo que se está buscando hoy por hoy, una planificación de darles una segunda oportunidad, que a través de la rehabilitación puedan reinsertarse al trabajo productivo de este país, pero actualmente no se lo tiene. De hecho, que estaban fortalecidos en cada pabellón de acuerdo a las GDO que han sido determinadas, que hoy por respeto no vamos a nombrar, sino son grupos de delincuencia organizada, y esa hegemonía es la que está tratando de romper de acuerdo a lo que tiene previsto el SNAI y apoyado siempre con Policía y Fuerzas Armadas. Ahora, general, para no redundar en lo mismo, pero sí hablar en temas de inteligencia, dentro de ese plan que el propio presidente lo dio a conocer, es decir, habló de ese plan, pero por supuesto hay cosas que no se pueden conocer, pero dentro de ese plan, ¿ustedes sienten que la labor de expertos internacionales como los israelíes van a poder aportar de una manera determinante en el trabajo, sobre todo de inteligencia, para ustedes?
Sí, bueno, básicamente estamos trabajando con ellos. Ha habido un viaje a Israel y están los expertos acá. Se está levantando toda la información y las experiencias que se puedan compartir con otros países, no solo con Israel, con Colombia, algo más cercano de lo que estamos viviendo acá, nos van a fortalecer para cumplir la misión de manera adecuada. Y eso es lo que estamos haciendo acá, tratando de adaptar las experiencias de ellos a nuestro modelo y a nuestro aspecto legal que nos ampara acá en nuestro territorio ecuatoriano. Bien, entiendo que por su tiempo en este momento tiene que atender una llamada del presidente de la República. Este programa está siendo grabado porque a esta hora están trabajando en un tema de inteligencia que por supuesto no se puede dar a conocer. Le agradezco mucho por su tiempo, general. Solamente una recomendación a los ciudadanos. Los ciudadanos están con miedo. Los ciudadanos sienten que salir a la calle es persinarse y no saber si es que van a llegar a sus casas. ¿Qué se le puede decir a los ciudadanos por parte de la policía y qué respeto están exigiendo también ustedes? Bueno, de parte de la policía, que sigan confiando en nosotros. Nosotros estamos trabajando para garantizar la seguridad de ellos. Y hoy, un llamado especial a todos. El temor y el miedo no nos puede a nosotros alejar de las calles, no nos puede alejar de hacer las acciones que tenemos que hacer todos los días. Necesitamos la información que ellos tienen de primera mano para romper estas estructuras, especialmente de vacunadores o renteros que están apareciendo en todo el territorio y poder romper este eslabón. Policía Nacional estamos activados todos los días y contamos con la participación ciudadana que es fundamental y con todos los actores que hoy se han solidarizado con la policía por los hechos violentos que se han dado, pero hoy necesitamos solidarizarnos todos con el Ecuador, todos los actores del Estado. Es un llamado absolutamente para todos. Si queremos cambiar realidades, hay que sumar voluntades. Ahora, para concluir, una sola recomendación, que siempre las hago cuando converso con policías, con uniformados y mucho más de la naturaleza a la que usted representa. La policía tiene un gran trabajo que realiza, pero que lamentablemente, visiblemente no se ve. No se ve mucho por la falta de una comunicación estratégica dentro de la fuerza policial. Como existe también ese déficit en las Fuerzas Armadas, y lo conozco realmente muy de cerca. Ese es un trabajo en conjunto que tiene que conocerse. Las policías en Colombia, en Perú, bueno, en diferentes partes de la región, no hablemos de Estados Unidos. El marketing es importante. Las acciones que ustedes cumplen tienen que ser conocidas a tiempo. No puede ser que cuando uno vaya a pedir información se digan, bueno, esto es un tema que no se puede decir. Que no se puede decir, pero lo que sí se puede decir para los medios de comunicación, obviamente es lo que se tiene a la mano, que son los temas delictivos, la crónica en general. Entonces, ese trabajo también es estratégico, general. Sí, le agradezco mucho y esperamos contar con la participación de ustedes, que nos apoyen en ese sentido, porque no tenemos en realidad un déficit de comunicación estratégica dentro de nuestra Policía Nacional, y a través de ustedes, de la experiencia de ustedes, de los periodistas de bien, podemos vender todo el trabajo que hacemos en beneficio de los ciudadanos. Gracias, general. Lo dejamos en sus tareas mucho más complicadas que dar a conocer lo que están haciendo. Bendiciones, que pase bien. Le agradezco mucho, un buen día, un excelente día. Un gusto, Carolina, un excelente día también. Nos quedamos con Carolina para hablar y analizar la parte estratégica por un lado, usted es experta en inteligencia, ¿cómo podemos revertir esta situación? Hay que aprender de ejemplos que son clarísimos. En Perú combatió no solamente contra la delincuencia, sino el terrorismo, el Sendero Luminoso, el MRTA. Son grupos o eran grupos extremos que iban acompañados de la delincuencia y obviamente también el narcotráfico. Prácticamente fueron derrotados. No quiero meterme en política internacional en este momento, pero todo lo que hizo en su momento Fujimori, después fue acusado por los derechos humanos y sigue pues donde está. Sin embargo, la policía de Perú recibió un apoyo extraordinario del gobierno y del Estado en general. Aquí hacen falta políticas del Estado. Se va este presidente, viene otro presidente y dice, bueno, ya no quiero a los israelíes, ahora quiero a los rusos o a los norteamericanos, etcétera. ¿Cómo lograr que esas políticas de Estado se cumplan, Carolina? Exactamente, ese es un tema clave y de fondo, ¿no? Cómo poder ir más allá de los periodos electorales y pensar en las generaciones, porque eso es el tiempo perdido que estamos ahorita tratando de recuperar. Uno de los elementos que ha afectado esta respuesta institucional es la pérdida de resiliencia estatal. Por ejemplo,
el SNAI, ¿por qué no se ha tomado aún la decisión de nuevamente conformar el Ministerio de Justicia? El general mencionaba la débil todavía política de rehabilitación social, la inexistente incluso. Entonces, para eso se necesita un organismo que esté a la altura, con presupuesto, pero también con capacidades humanas especializadas y instrumentos técnicos y tecnológicos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se haga la adquisición de los escáneres, de las cámaras de circuito de vigilancia interna de las prisiones, para que existan los centros de los STVs de monitoreo de lo que sucede, levantar alertas, hacer bien los filtros de seguridad, formar a los guías penitenciarios no en tiempos récords, sino tener un proceso, un protocolo de formación con medidas de seguridad de personal para poder identificar que no se filtren o se infiltren, mejor dicho, malos elementos. Entonces, todo eso es parte de las políticas de Estado y creo, como decía, que lo que estamos viviendo tiene que tener una reflexión de fondo en la clase política. Hay temas que no pueden destruirse simplemente por la idea de querer empezar de nuevo. Necesitamos que tengamos al menos un panorama de mediano plazo, no digo de largo plazo, pero al menos de mediano plazo, hacia qué país queremos caminar en temas de seguridad, pero también de desarrollo económico y social, porque la seguridad normalmente no es sino que una respuesta a las falencias que se generan a nivel social y económico, porque las economías ilícitas, no solamente del narcotráfico, sino también de otro tipo de economías ilícitas como la trata de personas, el tráfico de migrantes, los delitos ambientales con la minería ilegal, todo eso aprovecha de la vulnerabilidad social y económica para construir su base social, para generar apoyo, para ocupar espacios que no tienen ninguna respuesta, no hay servicios básicos y son estas economías ilícitas quienes proveen recursos, seguridad, dinero, alimentación, vacunas, servicios de salud, todo. Entonces, es ahí donde viene un tema de fondo que necesitamos que la clase política, pero también los ciudadanos, estamos conscientes de que necesitamos que esto sea de mediano y largo plazo y no un espacio de disputa política. Cuando escucho opiniones y análisis como el que está haciendo usted, Carolina, me pongo a pensar en que el Ecuador ha perdido tantos años y décadas de hacer un trabajo realmente en detalle, profundo, hacia la clase social. Es verdad que se necesita empleo, es verdad que se necesita vivienda, pero lo más importante para que un Estado, para que un país salga adelante, es la tranquilidad, la seguridad. Ahora mismo, menos mal, ayer ya se amplió el tiempo para cerrar los locales, etcétera, porque muchos pueden estar quebrando, porque dicen, nosotros queremos trabajar en restaurantes, por ejemplo, pero ¿cómo? Tenemos que cerrar prácticamente a las 8 de la noche porque a las 7 hay que limpiar todos los restaurantes y ¿quién va a salir? Por otro lado, hay gente que dice, si yo salgo, me van a asaltar. Es un trabajo que tiene que ser de manera integral. Entonces, hemos perdido muchísimo tiempo en esta reorganización social, este trabajo en conjunto. Hay países que vivían en terrorismo en Europa y ahora son consideradas como unas lumbreras en materia turística y de seguridad. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto cambie de una manera radical? Bueno, creo que, y allí me refiero a los datos específicos, el Ecuador ya era uno de los países más seguros de América Latina. Teníamos, de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo resaltaba en varios informes cómo había existido una transformación policial, un fortalecimiento de la institucionalidad del sector seguridad, mejoramiento incluso del salario de los policías que pasó y se triplicó durante un periodo de casi 10 años, mejorando las condiciones laborales, construcción de vivienda social, asegurándoles derechos, pero también fortaleciendo sus responsabilidades y de qué forma tienen que transparentar sus acciones. Entonces, un tema conjunto. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, los casos que nos decía también el general de ejemplos como en Colombia, que son más cercanos a la realidad ecuatoriana, y lo que pasa, ¿no es cierto?, en Medellín, o pasaba en Medellín, ahí se trabajó en una intervención integral, que es lo que mencionábamos en el segmento anterior, en un trabajo conjunto de diferentes instituciones que apostaron por la prevención, no solamente con la respuesta que a veces es muy acogida de manera muy importante a través de la parte más mediática, de la represión, de la mano dura, sino de la prevención en las zonas donde ya se sabe que hay un nivel alto de violencia, de inseguridad, pero también
hay un nivel alto de vulnerabilidad social y económica. Y como mencioné, las economías ilícitas buscan esas poblaciones para integrarla dentro de sus economías ilícitas y poder fortalecer su fuerza, su poder y su base social. Entonces, ya hemos perdido tiempo, se han eliminado capacidades institucionales, recursos, ahora se está tratando de reorganizar, reponer, y creo que necesitamos que eso realmente sea una decisión integral y que se permanezca en el tiempo. Si existe una nueva visión política, no puede venir a destruir la institucionalidad, tiene que venir a reorientar los esfuerzos, a sumar capacidades, pero no a querer empezar nuevamente de cero, porque ese tiempo perdido es el que cuesta en este momento vidas, cuesta tranquilidad, pero como usted mencionaba, también afecta al desarrollo comercial, económico, productivo y turístico de las diferentes ciudades. Esmeraldas, durante el feriado, fue muy triste ver cómo se cancelaban las reservas por todo lo que estaba. Y se vuelve un círculo vicioso, porque como dije, las economías ilícitas buscan la vulnerabilidad social para reclutar más miembros y generar mayor base social. Y al generar eso, estamos afectando la seguridad al final de toda la comunidad que no puede desarrollar sus actividades económicas, comerciales, productivas, turísticas, nuevamente generando vulnerabilidad en ese sector o en ese espacio o en esa comunidad. Entonces, se vuelve un círculo vicioso donde lo que se necesita es una intervención del Estado para poder romperlo en diferentes niveles, ¿no? Prevención, pero también inteligencia e investigación. Y cuando digo inteligencia e investigación es enfocarse en las estructuras criminales y sobre todo en identificar los flujos financieros ilícitos. Ahí viene no solamente la parte operativa, militar y policial, sino también el trabajo de inteligencia financiera, económica, tributaria, aduanera, todo un conjunto para que la acción del Estado sea realmente integral y no solamente el hecho, ¿no es cierto?, que puede ser mediatizado, que puede ser muy popular, pero al final no tiene resultados sostenidos en el tiempo. Ahora, me detengo un poco porque usted en varias ocasiones ha mencionado el caso de Medellín y la verdad es que conocemos mucho acerca de este tema. Durante estos 4 días de programa, de estreno de Hechos Impacto, hemos hablado bastante de ese espejo que en su momento fue dramático, terrible, el desangre entre los grupos terroristas de narcotráfico, etcétera, que vivieron Cali, Medellín, Bogotá. Sin embargo, poco a poco, a través de la resiliencia, se logró esa transformación. Pero esa transformación no se logró solamente con balas. Esa transformación no se logró solamente con ese combate o con enviar como extraditados a los delincuentes hacia los Estados Unidos, sino también con una transformación social. La gente entendió que los políticos tenían que también hacer su trabajo. La clase política de este país está muy venida a menos. Ahora estamos a las puertas de unas elecciones que son claves, porque son los alcaldes los que tienen que trabajar de manera conjunta con la clase social en los barrios, etc. Ese trabajo social, ese trabajo con la comunidad, es la que también está fallando. ¿Cómo lograr justamente aquello? Los barrios, las comunas más fuertes en materia delictiva, más graves en materia delictiva, allá en Medellín, se trabajó en conjunto con un grupo que pacificó a esos sectores. Eso en Ecuador no sé si se está realizando, porque visiblemente, mediáticamente, no se conoce. Sí, creo que en este momento es casi inexistente porque primero hay una especie de, no se asumen responsabilidades y tampoco se quieren asumir liderazgos, ¿no? Entonces es como que un poco la responsabilidad es del gobierno central, pero la responsabilidad también es de los gobiernos locales y no se identifica cómo pueden complementarse adecuadamente. Y esa es la clave, ¿no? Dentro del plan de seguridad integral tiene que haber una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados acompañado con recursos. ¿Y cuál es el rol de los gobiernos locales? Los gobiernos locales actúan en la prevención, sobre todo formalmente articulando esfuerzos con policía, con los comités de seguridad, con los, ¿no es cierto?, todo lo que significa organización barrial, botones de seguridad, pero sobre todo recuperar la confianza. Muchas veces entre vecinos ni siquiera se conversan, no hablan, no tienen confianza ni siquiera entre la persona que vive en su entorno. Entonces, reconstituir eso es muy clave e importante porque el cambio puede justamente venir desde acciones pequeñas dentro de las ciudadelas, de los barrios y comenzar a crecer en espacios de organización mucho más grandes y amplios que permitan tener esta confianza. Pero también está el rol de los municipios
en la apropiación del espacio público, en el poder dotar de espacios seguros para, ¿no es cierto?, los niños, los jóvenes, actividades culturales, artísticas, cómo se gestiona el tiempo libre de los jóvenes que normalmente en su tiempo libre terminan cayendo o en temas de consumo de drogas o en temas de violencia o en organizaciones criminales. Hablo de poblaciones con alta vulnerabilidad, donde hay a veces un contexto de disfuncional familiar también, donde no tienen ni siquiera acceso a educación. Entonces, en esos contextos es donde se necesita tener presencia del Estado. Y el caso de Medellín apostó por eso, apostó por transformar zonas que eran zonas peligrosas, violentas, en grupos de jóvenes que estaban más concentrados en los temas culturales, artísticos, de regeneración urbana, de reincorporación de esos jóvenes en la vida educativa, en la vida de poder construir un proyecto técnico, profesional para su futuro y no tener que esperar que las economías ilícitas sean las que les otorguen sus ingresos. Y ahí es donde digo también, Carolina, antes de irnos a la pausa comercial, que el trabajo de los alcaldes es no solamente necesario, es fundamental. ¿Por qué? Porque en Medellín se les construyó obras de ricos donde están los pobres. O sea, teleféricos, escaleras eléctricas, un trabajo conjunto con la sociedad para que puedan tener todo para recreación, para el deporte, y ahora se ha convertido en una de las ciudades más tecnológicas. Ojo, en Medellín, tal como nos decía dos invitados justamente desde Colombia, nos decían, a ver, en Medellín también sigue habiendo el microtráfico, la delincuencia, etcétera, pero no a los niveles que habíamos estado acostumbrados a ver. Por lo tanto, hay que convivir y hay que trabajar en conjunto para que la gente no se apodere el miedo de ellos y sigan trabajando. Y es lo que pasa aquí en la ciudad de Guayaquil. Cuando uno conversa en una reunión de amigos o de familia, se tiene miedo, pero dice, yo tengo que seguir trabajando, tengo que salir a trabajar, tengo que enviar a la gente a los trabajos y obviamente los jóvenes a sus colegios y demás. No podemos estar como en pandemia totalmente encerrados. Este país tiene mucho por producir y hay que combatir eso, el miedo, y ese trabajo es integral y obviamente también depende también de nosotros, de los medios de comunicación. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto. Noviembre arrancó con una serie de hechos delictivos inéditos en la historia de Ecuador. Desde ataques al estilo sicariato a unidades de policía comunitaria hasta la quema de automotores en gasolineras y en las cárceles. Señor presidente, como la de Esmeralda, surgían amenazas de integrantes de grupos delictivos, los cuales, exhibiendo guías penitenciarios retenidos con granadas en el pecho, se oponían a la reubicación de personas privadas de libertad que había planificado el SNAI como una medida contra el hacinamiento. Que gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un trabajo en conjunto, se ha evitado la pérdida de vida de civiles. El primer mandatario decidió actuar con contundencia, para lo cual dispuso el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Asimismo, trasladó su despacho a Guayaquil para liderar el puesto de mando unificado. 802 detenidos. Lamentablemente tenemos 6 servidores policiales fallecidos. Las fuerzas del Estado intervinieron en la penitenciaría del Litoral, donde incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación. Reforzar, como están indicando, las capacidades operativas de Fuerzas Armadas en coordinación con Policía Nacional. Estamos creando una gran unidad, es un grupo operacional. Varios peligrosos cabecillas fueron trasladados desde la penitenciaría hasta La Roca. Otros fueron llevados hasta Manabí. Los atentados terroristas continuaron en la provincia Sáchila. Así Santo Domingo fue incluida en el estado de excepción. En tanto, el Consejo de Seguridad Pública del Estado reunió y definió acciones y evaluó resultados. Y el señor jefe del Comando Conjunto ha determinado que la próxima semana vendrán 300 más, con lo cual haríamos nosotros una fuerza de 2.200 hombres entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Igualmente les manifiesto que tenemos ampliado y está vigente un plan de recompensas para las personas que quieran denunciar causantes de los hechos o de los atentados al 1-800 delito.
Mientras que en el Centro de Privación de la Libertad Masculino Pichincha número 1, conocido como el Inca, ubicado en el norte de Quito, al menos 5 internos fallecieron por disturbios entre grupos de delincuencia organizada. Estamos hablando de seguridad, del trabajo en conjunto de Fuerzas Armadas, del gobierno, de la sociedad en general. Centrémonos un poco en uno de los temas que usted es considerada pues, especialista, tema de las cárceles. El general Zárate dijo algo muy grave. No hay un trabajo de rehabilitación. ¿Cómo puede ser posible que en una cárcel alguien entre y, como tan vulgarmente se ha dicho durante tantos años, que las cárceles se convierten en universidades del delito? Tiene que haber un trabajo para que la gente pueda poder rehabilitarse. ¿Qué tan difícil o es que es imposible rehabilitar a las personas que entran a las cárceles, Carolina? Bueno, sí, esa afirmación del general fue bastante importante en el sentido de que para eso debería existir este Ministerio de Justicia, para tener los recursos y sobre todo orientar el modelo de gestión que se va a dar al interior de las prisiones. Ahorita ya no podemos hablar de centros de rehabilitación social porque realmente son prisiones, son cárceles que no permiten ese proceso. Entonces, cuando se otorgan los recursos con una infraestructura adecuada, con una categorización de las personas privadas de la libertad de acuerdo a su nivel de peligrosidad, de acuerdo al cometimiento de delitos, y frente a cada una de estas categorizaciones se puede trabajar con los expertos en rehabilitación social en procesos que permitan construir, ¿no es cierto?, modelos de gestión para generar este proceso de rehabilitación. ¿Quiénes son esos expertos? Por ejemplo, hemos visto mucha gente que ha participado en diferentes debates sobre psicólogos, todos los que trabajan, en los que se gradúan en trabajo social, en los que están enfocados en bienestar social, también en lo que es, ¿no es cierto?, la parte de sociólogos, antropólogos. Hay diferentes áreas que pueden sumar y que pueden justamente acompañar este proceso de rehabilitación. Pero para eso, primero, como decía, se necesita organizar la casa. O sea, tenemos ahorita unas prisiones que están totalmente, y creo que es la impresión de que no existe una categorización adecuada. Decía el general también que están bajo una lógica de organizaciones criminales, no sobre una lógica de nivel de cometimiento de delito, nivel de peligrosidad, y eso dificulta el control interno de las prisiones. A eso se suma que todavía no se han dado los recursos para poder tener los controles de ingreso, todo lo que mencioné hace un momento. Bueno, pero eso estaría cambiando, perdón, esto estaría cambiando con estas decisiones tomadas por el presidente de la República y que por eso han ingresado con la fuerza que han ingresado para desbaratar a esos grupos o esas organizaciones. Eso es justamente lo que se esperaría, porque el informe de la CIDH, por ejemplo, de marzo de este año, es muy claro y dice lo que sucede en las cárceles es porque existe un abandono estatal. Entonces, a partir de eso se plantearon recomendaciones, ejecutar el censo penitenciario que estaba ya en proceso de ejecución. A partir de eso, realizar la recategorización y no tener que reaccionar ante mayores masacres y mayores enfrentamientos entre organizaciones. Entonces, este movimiento que se ha hecho se esperaría que venga acompañado de ya la ejecución final del censo, tener información clara, hacer esta recategorización, implementar, ejecutar la política de rehabilitación social, dotarle de capacidades institucionales, presupuestarias al SNAI para que pueda, ya debería estar listo los procesos de adquisición de todos estos implementos de seguridad para los controles. ¿Por qué tenemos que esperar más tiempo a que esto se compre? Si esto ya ha sido un tema que todos hemos sido conscientes de que no existe, ¿no? Carolina, aquí es importante decir, este abandono estatal al que usted se refiere ha sido de años, de décadas, de gobiernos que maquillaron lo que ocurría y ahora está en plena ebullición, ahora ya explotó. Entonces ahora lo que hay que hacer es corregirlo. Y tal como no le pude preguntar esto al general Zárate, pero cuando hablamos de derechos humanos, escuché en uno de estos días a uno de ellos, me parece que fue el propio general Zárate, diciendo, señor, y el ministro del Interior también, diciendo, ¿dónde están los derechos humanos para visitar y para conocer a los policías heridos o a las familias que perdieron a sus policías en enfrentamientos con los delincuentes? Los derechos humanos no puede ser que solamente trabajen para un grupo. Ojo,
jamás voy a estar en contra de los derechos humanos como tal. Pero tiene que ser de parte y parte. No puede ser posible que la policía solamente sea objetada o señalada en el momento que un mal elemento haya cometido algún delito. Todo lo contrario. Entonces, ese trabajo integral, ese abandono del que usted está hablando, ha sido general. Ahora es como un cambio de página. Por eso, cuando yo hablo de su trabajo y de su experiencia, es, ok, ya entraron a las cárceles, ya cambiaron grupos, cambiaron a cabecillas. Bueno, ¿de qué sirve? ¿Cómo lograr que después de un tiempo no se reorganicen y vuelvan a lo mismo? Es decir, hay que hacer un cambio, pero radical y no solamente un maquillaje. Sí, efectivamente. En años pasados era muy poco común escuchar que existían masacres en las prisiones. Entonces, ¿en qué momento retrocedimos y en qué momento perdimos el control de las prisiones y en qué momento lo cedimos a las organizaciones criminales? Ahora ya se han tomado acciones. A mi modo de ver, han sido hasta el momento bastante reactivas. Esperemos que se avance hacia la anticipación. Eso es clave en inteligencia, la anticipación. Cuando se tienen herramientas técnicas, tecnológicas, el Estado está en capacidad de anticiparse a los hechos, tomar decisiones y evitar que esto suceda. Entonces, frente a esto, creo que es fundamental que, como decía, los anuncios vengan acompañados de recursos, las adquisiciones se concreten ya, no podemos seguir perdiendo más tiempo ante lo que estamos observando. Y creo que la respuesta del gobierno, bueno, ha dado señales de que quiere dar esa respuesta, pero tenemos que ver que la respuesta vaya más allá de los anuncios políticos, mediáticos, sino que realmente estén concretadas con resultados, ¿no? Con resultados de presupuesto para la policía, porque haciendo ya enlace con lo que me mencionaba de derechos humanos y todo lo que también tienen los policías como derechos humanos, está justamente eso, dotarles de capacidades mínimas de trabajo digno para que puedan cumplir con su misión. Entonces, si ni siquiera somos capaces de darles temas mínimos para que puedan patrullar, para que puedan precautelar su integridad, sus garantías, entonces no estamos asegurando como Estado sus derechos para que puedan trabajar dignamente. Entonces ahí empiezan los derechos también de la policía. Ahora está claro, Carolina, ahora está claro, Carolina, que esta lucha del Ecuador no puede ser que estemos solos. Este es un trabajo de toda una región. Aquí entra Colombia, aquí entra Perú, aquí entra Chile, Venezuela, por supuesto los Estados Unidos, México. Si tiene que haber un trabajo aquí, deberíamos hacer una cumbre internacional sobre seguridad, porque todos son parte de los grupos que vienen acá, no son ecuatorianos, son de Colombia, son de México, se ha hablado hasta de Europa. Es decir, es un trabajo en conjunto el que se tiene que realizar para la prevención y para el combate, como ocurrió en su momento en Estados Unidos, como ocurrió en su momento en gran parte de Europa. Es decir, este es un trabajo en conjunto. Colombia tuvo el Plan Colombia, 13.500 millones de dólares. De apoyo fue básicamente la mitad, otorgada por los Estados Unidos. Aquí estamos exigiendo lo mismo. Nos decían algunos expertos internacionales, sí, pero el Ecuador tiene que cumplir algunas cosas y algunas condiciones también para que ello ocurra. Creo que en este momento estamos en ello. Es decir, para que haya el gobierno o el presidente Lasso directamente pedido el apoyo de Israel, es por algo. Es decir, tiene que haber un trabajo en conjunto, Carolina, ¿no cree usted? Evidentemente, esto es un desafío global y regional. Incluso se ha comenzado no se ha comenzado, de hecho se ha reactivado el debate sobre la idea de que la política antidrogas ha sido fracasada. El último informe de Naciones Unidas sobre el monitoreo de cultivos ilícitos que fue publicado, que hace el monitoreo del año 2021, revela que ha crecido la producción o los cultivos ilícitos de coca en Colombia 43%. Está en sus niveles récord históricos más altos. Es decir, estamos inundados de cocaína. Entonces, la estrategia de erradicación de cultivos no ha funcionado. El presidente incluso estadounidense ha mencionado la posibilidad de mirar la política antidrogas en cuanto a la legalización de ciertas drogas, porque han pasado casi 30 años y esa política lo que ha quedado es, sigue creciendo los cultivos, sigue creciendo la producción. Colombia lo está debatiendo, ¿no? Colombia está debatiendo ahora justamente la Colombia lo retomó, pero no es un tema solo de Colombia. Colombia lo ha reavivado en el debate público, pero esto es una iniciativa que tiene algunos años, una iniciativa global. Incluso están expresidentes de Brasil, de Colombia,
expresidentes también estadounidenses, europeos, que tienen esa propuesta, pero claramente eso no se va a implementar de la noche a la mañana, necesita una acción conjunta. Y usted lo decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ecuador hemos visto modalidades en las prisiones que utilizan las organizaciones brasileñas, hemos visto modalidades que se utilizaban en los años 90 en Colombia, hemos visto modalidades que se utilizan en México, vemos cómo se conectan con grupos de delincuencia organizada del Centroamérica, también con grupos europeos de los Balcanes para la exportación de droga. Entonces, es un tema transnacional que requiere respuesta. Ahora, el Plan Colombia también ha sido altamente cuestionado en su efectividad porque 21 años después, como mencioné, hay más cultivos ilícitos, no ha reducido la oferta, Colombia se ha consolidado como un productor. Entonces, ¿hasta qué punto eso ha generado realmente resultados de mediano y largo plazo sostenibles? Cada ciudad, cada zona ha intervenido y ha hecho resultados como lo que veíamos en Medellín, pero enfocados en prevención. Entonces, si esos planes se enfocan en prevención más que solamente en los niveles de represión o en los niveles de mano dura, pues podríamos conversar de una versión adaptada a la realidad nacional ecuatoriana que permita justamente fortalecer esas capacidades y reforzar la cooperación internacional para esos fines. Bueno, yo arranqué el programa mencionando en un comentario que los ciudadanos exigían un mayor trabajo, una mayor participación de Fuerzas Armadas, de la policía y una decisión gubernamental mucho más fuerte, más efectiva. Y eso siento que se está haciendo porque lo estamos viendo. El presidente participando en Quito, participando en Guayaquil, yéndose a Santo Domingo, ayer en Esmeraldas. Es decir, se nota que hay un trabajo ya con una visualización mucho más efectiva, mucho más clara, más específica del tema. Ahora, la responsabilidad también está de nuestros vecinos. Nosotros tenemos vecinos muy, muy fuertes en materia de inseguridad. Sí, hubo una pacificación con las FARC en el 2016, ahora falta el ELN, pero muchos de esos grupos irregulares se vinieron a concentrar en el Ecuador. Y por otro lado, en el tema de Perú, en donde pasa por esas fronteras de todo. La permeabilidad de las fronteras depende de Ecuador, pero también dependen de esos países. Y esa exigencia tiene que ser dada a conocer. Es decir, ese trabajo no puede ser que los presidentes solamente se saluden. Tiene que haber un trabajo integral para que de lado y lado se cuiden a las fronteras. Sí, por ejemplo, haciendo referencia al tema de los acuerdos de paz, yo creo que los acuerdos de paz 2016 tuvieron efectos para el escenario de seguridad del Ecuador porque se sabía que iba a existir una implosión de las FARC en diferentes grupos de disidencia, grupos armados organizados, los GAOs, etc. Entonces, frente a eso, ¿cómo se preparó el Estado ecuatoriano? Frente a esa reconfiguración y además tomando en cuenta que de acuerdo al sistema de indicadores de la implementación de los acuerdos de paz, solamente en el eje social se ha implementado muy poco. O sea, toda la atención ha estado en el fortalecimiento del eje represivo, pero el eje social de desarrollo en la zona fronteriza entre entre Colombia y Ecuador no ha sido una prioridad. El tema de la reforma agraria tampoco, el tema de resolver los conflictos de tierras tampoco, el tema de desarrollo productivo y social tampoco, el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, que todavía sigue observado por muchos grupos como una alternativa económica, tampoco ha sido abordada y eso lo confirma el informe que puse en mención, ¿no? Al contrario, lo que vemos es que se va consolidando cada vez más los enclaves que se encuentran en el departamento de Nariño en frontera con Esmeraldas. Esos enclaves son espacios agroindustriales que producen cocaína. Entonces, cuando no hay una acción articulada entre los gobiernos, cuando no se definen prioridades de desarrollo económico y social conjunta para las zonas de frontera, entonces tenemos que ahí se van fortaleciendo estas estructuras criminales, estas economías ilícitas, y van observando, yo siempre hablo de economías ilícitas, ¿por qué? Porque hay que mirarlo justamente en cómo buscan ventajas competitivas de los diferentes países para generar procesos seguros. A las organizaciones no les interesa que haya Buda, que haya mucha atención mediática, lo que les interesa es que su negocio tenga el menor riesgo y la mayor rentabilidad y que pueda salir la droga en la mayor tranquilidad posible sin llamar mucho la atención. Entonces, eso es lo que buscan las organizaciones criminales, eso es lo que ellos intentan construir buscando y mirando dónde tienen mejores ventajas o incentivos para trasladar sus productos, ¿no? Entonces, de esa forma es como necesitamos que se articulen acciones transfronterizas, pero con prioridades claras de desarrollo social, económico y una visión de seguridad integral que aborde
en conjunto los temas y no sean acciones aisladas de cada uno de los lados de frontera. Muchas gracias, Carolina. Carolina Andrade, experta en inteligencia y seguridad, por su tiempo y por hablar tan claros en ambajes sobre este tema, al igual que el general Víctor Zárate, el comandante de la Policía Nacional en la zona 8. De estos temas hay que seguir hablando, hay que seguir conversando, pero también hay que dar a conocer ese trabajo y esos resultados que se están cumpliendo y que nos da algo de tranquilidad y de aire para los ciudadanos y sobre todo para quienes están teniendo sus empresas, sus restaurantes, el trabajo de turismo, que también iba encaminándose y que después de la pandemia como que empezaron a volver a subsistir y ahora por el tema delictivo la situación ha cambiado. Ojalá por el bien del país exista, insisto en esta palabra, una concertación, que no se mire los resultados que se están dando por parte del gobierno de los grupos opositores como algo que no sirve, sino todo lo contrario. Esto tiene que ser respaldado igual que en la pandemia. ¿Por qué fue exitoso el trabajo del gobierno en materia de darles las herramientas necesarias para que la gente se cure? Porque todos estaban preocupados en no morirse. Aquí no habían colores, no habían partidos políticos. Entonces, en el momento en que uno se vacuna, no hay un partido político que gane. Ganó el país. Y lo mismo tiene que pasar con la guerra contra la delincuencia. Carolina Andrade, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias al general Zárate y gracias a ustedes, amigos televidentes.